Vamos a ver entonces el segundo bloque que está, donde está todo lo que tiene que ver con el control de temperatura. El control de temperatura en este programa es uno de los más importantes, ya que el proceso lo amerita, porque su proceso está desde un agitador, unos pulmones o unos tanques, y lo que hace el proceso es subir y bajar temperatura en un determinado tiempo. Ese proceso entre el yogur y la leche es lo que hace que se produzca el, el yogur. Así es que se trabaja. Bueno, en el control de temperatura lo que hicimos fue asignar un modo de operación como un control PID, aunque no se hizo un control PID. No se hizo un control PID, sino que se trabajó eh, un control por pasos. ¿Por qué? Porque es que un control PID, para nosotros trabajar un control PID necesitaríamos tener el sensor, ¿sí? No tenemos un sensor ni unos actuadores para montar el control PID, ya que esto es un PLC simulado. Y pues no tendríamos cómo sintonizarlo. Un control PID, cuando uno lo instala, lo que hace es instalarlo en el campo, o sea, ahí con el elemento, y así es que lo pone en sintonía con el PLC. Eh, las subrutinas, todas estas subrutinas, las verdes, lo que estamos explicando, ese control de flujo, el control de temperatura, eh, lo que van a hacer es completar entre todos lo que es el programa en sí de la yogurera. Eh, el ciclo de lavado, el proceso, eh, el simulado de los tanques y las variables. Aquí en la subrutina del control de temperatura lo que tenemos es cómo se hizo cada uno de los procesos. Por ejemplo, la asignación del modo de operación está. Colocamos la variable del proceso de dosificación de la leche, ¿sí? Pasa para la etapa de la dosificación del yogur. Y si eso está listo, entonces ahí está el proceso de la mezcla, ¿sí? Pasamos el proceso del ciclo de cambios de temperatura. O sea, todo esto que se va creando son unos pasos que se tienen que seguir para poder ir creando cada uno de las secuencias y cada uno de los pasos que se tienen que llevar para poder controlar tanto la temperatura como el proceso en sí, ¿sí? En el segmento 2, la asignación del set point de temperatura. ¿Por qué? Porque es que la temperatura tiene que tener un set point, porque es que sube hasta 60 y baja a 18 grados. Entonces, ¿qué le ponemos nosotros? Le ponemos en el proceso, en el proceso de la etapa de dosificación de la leche, y el proceso de dosificación del yogur y el proceso de la etapa de mezclado. ¿Qué le ponemos a eso? La variable de calentamiento. Esta la vamos a ver en la de HDMI y tenemos una entrada, ¿sí? La salida de eso es el control de temperatura en general, ¿sí? Cada una de estas etapas es lo que va conformando todo el control de temperatura, todo el control de temperatura. Vamos a ver de una vez lo que es el control de lavado, o no el control de lavado, sino el segmento de lavado, la subrutina de lavado, donde tenemos variables donde si el proceso se terminó de dosificación, de llenado de los pulmones, que son pues los tanques,
Hay un proceso de dosificación, un proceso de yogur, de leche y de mezclado. Cuando todo eso se está hecho, entonces se sabe que con un proceso de manual y automático podemos trabajar el lavado automáticamente o manualmente si lo paramos en cierta parte del proceso. Nosotros en cada uno de los segmentos tuvimos que hacer una programación para poder ir dándole cada paso al proceso. Todas esas subrutinas nos llevan a hacer otras subrutinas, otras subrutinas, ¿sí? Cada una de estas variables me va conformando cada una de las otras variables que van en las otras subrutinas de, por ejemplo, del proceso. ¿Eh? Veamos ahora vamos a ver la subrutina del proceso para que avancemos un poquito sobre la explicación de cada una de ellas. En el segmento del proceso lo que hacemos es, lo primero es la activación de los ciclos de start y manual, ¿sí? Start, stop y manual, ¿sí? Donde nosotros le colocamos que manual ese es 1 y automático es en 2. Es algo que ya nosotros lo manejamos y cualquiera lo puede ir programando de acuerdo a sus necesidades. Estas son procesos que uno los va llenando uno a uno, ¿no? Un ejemplo le doy. Por ejemplo, usted dirá, pero ¿y cómo mete eso? ¿Cómo mete esas variables? Por ejemplo, si usted le ha señalado aquí, usted puede desplazar hacia cada uno de los puntos, cada una de los segmentos, de los contactos que necesita y aquí le puede escribir lo que usted quiera, que es lo que hicimos en cada uno de esos segmentos. ¿Entiende? Entonces, más o menos estoy explicándole lo que hicimos en el proceso y cómo ustedes pueden ir variando todo ese tipo de operaciones. En la parte de la simulación del nivel del tanque, en la parte de simulación, lo que tuvimos que hacer es trabajar un bloque donde nosotros trabajamos nivel alto, nivel del pulmón, nivel del pulmón de leche, nivel del pulmón bajo, ¿sí? O sea, cada uno de los niveles, ¿sí? Y cuando está trabajando la bomba, lo que hacemos es simular cada una de estas variables para que dentro del proceso sea completado la simulación de un tanque, ya que lo que tenemos es montado una escala. Esto es más o menos lo que se está trabajando en cada uno de los programas. En esta parte de acá trabajamos unas variables, pero esto lo dejé pendiente porque cuando ya tengamos y esto que está aquí montado lo vayamos a llevar a un proceso real, ahí ya tenemos que trabajar esta parte de las variables y por eso lo dejamos casi que listo ahí. Por ahora dejemos hasta ahí, vamos a continuar en otro video. Muchas gracias.